Bueno, buenos días. Eh, Vamos a seguir hoy con las clases de Historia de la Arquitectura. Habíamos visto en la primera entrega la arquitectura de los griegos, una arquitectura muy ordenada, muy regida por un orden, por las matemáticas y con una simpleza bastante entendible en cuanto a construcciones. Habíamos visto los templos como principales obras, los teatros, las estoas, pero digamos que el repertorio de obra de los griegos no era muy amplio en cuanto a la diversidad de obras construidas, y en particular en el tema de los templos, su aporte desde el punto de vista de la arquitectura tenía ciertas limitaciones, porque el interior de los templos no se utilizaba para otra cosa que para colocar la estatua del dios o la diosa a la que estaba dedicada el templo, y era un lugar al que solo accedían los sacerdotes, con lo cual el espacio de estos edificios era muy limitado. Quiero decir con esto que el aporte desde el punto de vista de la arquitectura, de una de las partes que compone la arquitectura, que es el espacio, no tuvo en las obras de los griegos un gran desarrollo. Que sí vamos a ver ahora cómo cambia esa situación con la arquitectura de la clase de hoy, que es la arquitectura desarrollada por los romanos. Los romanos son una civilización completamente diferente a lo de los griegos, es decir, acuérdense que los griegos eran grandes filósofos, pensadores, matemáticos, tenían una estructura de pensamiento intelectual que se refleja sobre todo en sus obras de arquitectura. Cuando hablamos de los romanos, estamos hablando de un pueblo completamente diferente, conformado por personas con muy austeros, muy respetuosos del Estado, muy disciplinados en su formación. Pero lo más importante o lo más trascendente de la historia de los romanos es que fueron parte de un imperio. Cuando decimos imperio significa que los romanos fueron conquistando y anexando territorios a su ciudad fundacional, que es Roma, hasta quedarse con prácticamente toda Europa, el norte de África, algunos sectores de Asia, toda la zona de Grecia, de Egipto. Es decir, que lo que los romanos hicieron en Europa y en todas estas zonas que mencioné, va a conformar una situación inédita en la historia de la humanidad. Nunca ninguna civilización logró tener tanto poder y tanto desarrollo. Y en medio de ese crecimiento, de ese imperio, generaron una arquitectura que hasta entonces no se conocía, que se va a destacar por su monumentalidad. Es una arquitectura de grandes edificios, de grandes obras, con una escala distinta a la escala que habíamos hablado en los griegos, que era una escala de tinte humana, es decir, que tomaba al hombre como relación a la hora de hacer obras. Los romanos van a tener una manera de expresarse a través de la arquitectura que más que nada va a expresar el poder del imperio. El carácter monumental de estas obras, cuando uno se paraba entre alguna construcción hecha por los romanos, rápidamente quedaba en claro el poder del emperador, el poder del Estado, el poder del imperio. El hombre se sentía delante de una obra romana como disminuido, como de alguna manera superado por esa obra. Pero sobre todo lo que vamos a ver es cómo se amplía la cantidad de edificios en cuanto a los usos. Es decir, van a salir de la limitación del templo griego para incorporar otro tipo de edificios donde sí va a aparecer un gran manejo del espacio. Cuando los romanos hacían sus edificios, estaban pensados para que ingresara la gente a ese edificio, a veces en cantidades muy importantes, y para que desarrollaran actividades dentro de esos edificios, lo cual los obligó
a desarrollar buenas técnicas constructivas para que esos edificios pudieran ser lo suficientemente grandes y no caerse, estar bien construidos. Y además generaron un manejo del espacio como hasta entonces eh, no se conocía, y sobre todo porque tampoco los griegos se habían ocupado de esa situación. Así que lo que vamos a ver hoy es básicamente entonces esta arquitectura romana, los edificios que hicieron y la forma que tuvieron de construir. En general, la historia de Roma, no solo desde el punto de vista de la arquitectura, sino la historia del Imperio Romano es una historia que se estudia muchísimo por lo que le significó en la historia de la humanidad. Y abarcó desde la 500 años antes de Cristo hasta casi 1500 años después de Cristo. Es decir, estamos hablando de 2000 años de historia en la que los romanos de alguna manera fueron protagonistas. Y a la hora de estudiar a los romanos, en general se los organiza en distintos periodos relacionados con la forma de gobierno que tuvieron. Fueron república, cuando fueron república tenían un senado, que era el que hacía todo lo que era el gobierno. Cuando fueron una Roma imperial, es la época que tenían emperadores como máximos líderes, y después, bueno, hay una etapa final que es la decadencia del Imperio Romano, que va a llevar hasta el año 1400, en que finalmente va a desaparecer de escena. Bueno, acá hay unas fechas para que tengan idea de qué tiempo estamos hablando. Fundación de Roma, 700 años antes de Cristo. Roma invade Grecia en el año 200 antes de Cristo, es decir, en su avance por conquistando nuevas tierras, también va a ocupar Grecia. La mención de este hecho la hacemos porque, como vamos a hablar de arquitectura, los romanos no pueden ser indiferentes a la obra que descubren en todo lo que eran los dominios de Grecia. Es decir, la arquitectura romana va a estar notablemente influida por la obra de los griegos. Y después, como hechos históricos, el Imperio Romano en algún momento, con muchas crisis internas y con muchas guerras por el ataque de varias tribus, se va a dividir en dos partes, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, y luego de esa división, el Imperio de Occidente va a terminar desapareciendo, invadido por distintas tribus, derrotado, y el Imperio de Oriente, que es el que más se va a extender, recién va a caer en el año 1453. Bueno, fíjense, este es un mapa de Europa, en el cual se alcanza a ver todo lo que ocupaba el Imperio Romano. Fíjense, esta es Italia, esto es Roma, cómo de a poquito el Imperio Romano fue conquistando. Esto es Grecia, todo lo que ven pintado en rosa es el Imperio Romano. O sea, todo lo que hoy es Francia, Alemania, España, Gran Bretaña, el norte de África, Egipto, todo esto formaba parte del Imperio Romano. Es decir, que todo esto era dominado por Roma. Fíjense lo que significa ser dueño de toda esta extensión territorial. Y que además, en ese imperio de casi 2000 años, los romanos se encargaban de ir fundando ciudades en cada lugar que conquistaban. Es decir, que ellos iban avanzando, tomando territorio y estableciéndose como dueños de ese lugar. Con lo cual, hasta el día de hoy, por supuesto, toda Europa, en todos los países que los romanos ocuparon, vamos a encontrar, o se pueden encontrar, edificios y obras realizadas por los romanos. De hecho, además, muchas ciudades de España, de Portugal, de Francia, etcétera, tienen su origen en ciudades romanas. Así que bueno, esta es la idea de lo que estamos hablando ahora.
Estamos hablando de una civilización que dominó todo el mundo conocido hasta entonces prácticamente. Algo realmente que nunca más se volvió a repetir. Y esta es la etapa donde, esto es historia, donde el Imperio Romano se divide en dos, por distintas circunstancias que son complejas para explicarles, pero muchas de esas disputas eran internas, de sucesores, de emperadores. Y bueno, se va a dividir en el Imperio de Occidente, que es esto que ven acá en color rojo, cuya capital va a seguir siendo Roma, pero que Roma va a ser invadida y luego conquistada, y el Imperio de Oriente, que es este color crema, que tenía una nueva capital, que es esa ciudad que ven ahí de Constantinopla. Así que tenemos el Imperio Romano dividido en dos partes. Bueno, vamos a hablar un poco ya, vamos a meternos en el tema de qué obras hicieron los romanos y qué características tiene su arquitectura. Básicamente, desarrollaron una arquitectura sin precedentes significa que por las exigencias de los romanos, por las costumbres que van a incorporar, los usos que van a tener, van a crear edificios que hasta entonces no existían. Van a generar una arquitectura que van a crear ellos, la van a diseñar, que son quienes de una manera la inventan, digamos. Tomaron cosas de los griegos, por eso generalmente cuando se habla de arquitectura clásica, se habla de la arquitectura greco-romana o la arquitectura de Grecia y de Roma. Pero, vean lo que dicen acá en el punto 2, sumaron el funcionalismo. Cuando hablamos de funcionalismo, es que crearon edificios que tenían otras funciones y que obligaban a que ese edificio estuviera resuelto de otra manera. El edificio romano en general la gente ingresaba, con lo cual se necesitaba tener determinado espacio, determinada capacidad, cosa que los romanos, los griegos, perdón, no desarrollaron. La escala cívica significa que eran edificios que usaba la gente, que usaba el pueblo, y después había una escala del edificio, es decir, cuando uno se para ante un edificio griego, hay una situación de que ellos de alguna manera manifestaban su poder, el poder del imperio a través de esas obras. Hay una situación, siempre en la historia de la arquitectura que estamos viendo, tiene protagonismo el tema religioso, distintas maneras. Cuando hablamos de religioso hablamos de cómo se plantaba esa civilización con la idea de la muerte, de la vida más allá, de los dioses. En particular los romanos tenían como una preocupación por el presente y por la vida terrenal. Es decir, no tenían una gran historia con qué pasaba en el más allá, premios, castigos, lo cual también justifica o explica la cantidad de edificios que hacían para uso del día a día, incluso para relajarse, para entretenerse, para el comercio. Es decir, había como una idea de una vida en la tierra. Un cuarto punto que vamos a ver es que para generar este tipo de edificios tan importantes, tan imponentes, con tanto espacio, tuvieron que generar nuevos materiales de construcción y nuevas formas de construir. Uno de los materiales que va a aparecer en escena en la historia de la construcción romana es lo que se llama la argamasa. La argamasa es una mezcla de arenas, áridos, que una vez que endurece tiene mucha resistencia. Sería similar a lo que hoy conocemos como el hormigón, que es una mezcla de cemento, arena, agua, y después cuando endurece tiene mucha resistencia. Entonces, los romanos van a usar la argamasa para hacer las paredes de sus edificios, unos muros muy importantes, muy anchos, muy resistentes. Así que ese es uno de los elementos que incorporamos en esta clase como novedoso, el uso de la argamasa para hacer las obras. Y esto va a hacer que en la mayoría de los edificios de los romanos, el elemento constructivo más destacado va a ser la pared, el muro.
cuando vimos las obras de los griegos, el elemento constructivo o estructural más importante era la columna. La columna era la que uno veía que es la que estaba haciendo fuerza y sosteniendo los edificios. En el caso de los romanos, el protagonismo lo va a tener la pared, el muro. El muro va a hacer fuerza, el muro va a sostener el edificio. Y después van a utilizar como elemento característico un arco, que es un elemento constructivo de gran resistencia, que ahora vamos a ver la forma, y también para cubrir los edificios van a generar una forma de cubierta que se llama la bóveda. Que la bóveda es una cubierta curva, que también vamos a ver ahora. Entonces, con la argamasa, que les permite hacer grandes muros, con el arco y con la bóveda, se las van a ingeniar para hacer todas las obras que vamos a ver que son totalmente ambiciosas, novedosas y hasta espectaculares, si se quiere. Bueno, vamos a hablar de los estilos. ¿Se acuerdan que cuando vimos Grecia, habíamos visto que los griegos desarrollaron 3 estilos, o 3 órdenes: dórico, jónico y corintio? Los romanos van a quedar impactados por estas propuestas artísticas de los griegos y las van a tomar prestadas, las van a copiar, no con la rigurosidad de los griegos, es decir, no tanto respetando que si un elemento es dórico, entonces tiene estos elementos que habíamos visto en la clase anterior, el triglifo, o que si es jónico tiene otra conformación, o si es corintio. Pero toman, sí, estos modelos, sobre todo de columnas, que van a aparecer en todos sus edificios. A esos 3 órdenes griegos, los romanos van a sumar 2 más, que van a ser órdenes creados por ellos. Uno se va a llamar el toscano y el otro se va a llamar el compuesto. Con lo cual, a los 3 estilos griegos vamos a sumar 2 más romanos, el toscano y el compuesto, que tienen clara inspiración en lo que habían hecho los griegos. ¿Cómo reconocemos una columna toscana? Bueno, básicamente porque el fuste, es decir, la columna, esta parte más que recorre toda la columna, es liso. ¿Se acuerdan que los griegos en general sus columnas tenían como estrías, eran como con dientes? La columna toscana es lisa. Y el capitel de la columna toscana, que es la parte superior de la columna, es igual al dórico, al más simple de los estilos griegos. Así que básicamente la gran diferencia es que es una columna lisa. Entonces ahí estamos viendo cómo distinguimos una columna toscana. Generalmente es lisa y el capitel es muy simple, es un capitel dórico de los griegos. Si tenemos que ver, por ejemplo, esto no lo hicieron los romanos, obviamente, está en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, pero bueno, su diseño, sus columnas son toscanas, están inspiradas en este estilo, son lisas y tienen un capitel dórico. Y el otro aporte que hicieron los romanos es generar un orden compuesto que está generado por un capitel, es decir, por la parte superior de la columna, que junta a 2 de los estilos griegos, el estilo jónico con el estilo corintio. Entonces, en este capitel, que la parte superior tiene esas curvas, esas volutas del jónico, y en la parte de abajo aparecen las hojas que caracterizan al estilo corintio. Entonces, cuando el capitel junta a estos 2 estilos en uno solo, aparece este orden compuesto. Es la única diferencia que tiene con
lo que venían haciendo los griegos. Entonces ahí podemos ver un capitel compuesto. La parte de abajo tiene las hojas de acanto, que es la planta que daba forma a las hojas, y después tiene las volutas que son propias del jónico. Entonces, combinados los dos estilos en un solo capitel, tenemos el estilo compuesto de los romanos. Es decir, que desde el punto de vista de cuando miramos las columnas, que sobre todo en el caso de los romanos van a decorar los edificios, no van a estar haciendo un trabajo estructural de estar sosteniendo el edificio, porque esa tarea en general va a estar a cargo de la pared de los edificios, de los muros. Pero bueno, si tomamos ya los 3 órdenes griegos y le agregamos los 2 órdenes romanos, tenemos los 5 órdenes clásicos, que serían 3 aportados por los griegos, 2 aportados por los romanos. Bueno, vamos a ver qué otros elementos constructivos tienen los romanos. Hasta ahora vemos la argamasa como material de construcción, los estilos griegos para sus columnas. Y acá tenemos entonces eso que ven ahí en las manos de esta persona, es la argamasa, que es una mezcla que es semisólida, pero después se endurece y tiene mucha resistencia. La argamasa, cuando queda a la vista, es muy rústica, no es una cosa que quede muy prolija, por lo cual, en general, una vez que se terminaba la pared, se la revestía, la parte de afuera, con ladrillo, con piedra o con mármol. Es decir, cuando uno veía la pared, en realidad esa pared tenía otro aspecto mucho más atractivo. Y después lo que nombramos recién, el arco y la bóveda. Esos son los elementos constructivos que caracterizan a los edificios de los romanos. Esto que ven acá es el elemento que más se vamos a destacar en las obras romanas, porque los griegos no la usaban, no utilizaban este elemento, que es el arco. Que en particular el arco que usaban los romanos es lo que se llama un arco de medio punto, que es la mitad de una circunferencia, de un círculo. Esto, si lo prolongan para abajo, generaría un círculo, y esto es la mitad. Así que en la mayoría de las obras romanas va a aparecer el arco de medio punto, que es un arco muy resistente, que va haciendo fuerza piedra con piedra y se mantiene solito, digamos, el arco. Y permite que se genere una distancia mayor entre estas columnas, por ejemplo. ¿Ven? Si esto lo hubieran hecho los griegos usaban una piedra horizontal para hacer estos arcos. Entonces, esa piedra no podía ser tan larga, tan extensa, entonces estos pilares estaban más cerca. Entonces, lo que le va a permitir a los romanos el arco medio punto es ganar altura para hacer sus obras y también separar un poco más las columnas y con esto generar un mejor espacio. Esto se llama arco de medio punto, es la mitad de una circunferencia. Lo que los romanos van a hacer en sus obras en general es ir poniendo arcos de medio punto, uno a continuación de otro, hasta lograr la continuidad que les permita a ellos hacer el edificio que están buscando. Esa sucesión de arcos, de que un arco baja una columna y vuelve a subir otro arco, se llama arquería. Una arquería romana, en general, es una sucesión de arcos. Como acá atrás se alcanza a ver un poquito mejor, porque hay más arcos seguidos. Todos son arcos de medio punto. Y fíjense que en particular en esta obra, las columnas sobre las que apoyan esos arcos son columnas que tomábamos de los lenguajes griegos, ¿no? Este es un capitel jónico, con lo cual vemos cómo la arquitectura romana incorpora nuevos elementos
pero también aparecen en el diseño elementos de la arquitectura griega. Hay algunas interpretaciones que hay. Esto en particular que están viendo es un acueducto, es una obra de ingeniería romana, en la cual también para resolverlo usan siempre la piedra, en este caso no están usando la argamasa, sino que usan piedra, y usan el arco de medio punto que va uno a continuación del otro, o sea que esta sería una arquería que se va formando. Algunos también relacionan que esta continuidad de arcos de alguna manera permite simbolizar al imperio romano que cada vez se iba extendiendo más y conquistando más territorios. Y el otro elemento que habíamos mencionado era la bóveda. La bóveda es un techo, una cubierta curva, que se forma juntando o uniendo varios arcos de medio punto. Fíjense en el dibujito acá, se ve el arco de medio punto, que es esta parte superior, por supuesto, nada más. Cuando los arcos se van pegando uno con otro, se forma la bóveda. Entonces, muchos edificios romanos, cuando uno mira para arriba, ve esta forma de cubierta curva. Esta es una bóveda, que como es una bóveda continua, en el sentido que sigue, se llama bóveda de cañón corrido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que a lo largo de la arquitectura van a aparecer otros tipos de bóveda. En este particular, que está formada por una sucesión de arcos de medio punto, es una bóveda de cañón corrido. Estamos viendo elementos constructivos que vamos a ver en las obras que realizan los romanos. Todavía no empezamos a ver esas obras, pero sí, todas las obras se van a caracterizar por la presencia de los arcos de medio punto, las bóvedas. Y el otro elemento que desarrollaron los romanos para cubrir un edificio es la cúpula. La cúpula es una esfera, la parte de arriba de una esfera, o la mitad de una esfera. Esto imagínense como si tuvieran una naranja, la cortan por la mitad. Bueno, eso es la cúpula. Que en realidad, desde el punto de vista de la forma que tiene, vuelve a ser un arco de medio punto que se lo gira y 360 grados y va formando esa forma. Así que siempre que vean esta forma semiesférica, esta segunda obra que les estoy mostrando no es hecha por los romanos, pero yo era para que vean que es una cúpula, es cubrir un espacio mediante este tipo de construcción. ¿Cuál es el mérito de los romanos? Que la cúpula no es algo fácil de construir, es un elemento que exige mucho conocimiento para que no se te caiga cuando la estás haciendo, es un elemento muy pesado y que además genera lo que se llama empujes. La cúpula, una vez que se apoya en la parte inferior, también hace fuerza para los costados, con lo cual obliga a que el edificio tenga la capacidad de soportar no solo el peso de la cúpula, sino también la fuerza que hace para afuera. Cuando no sabes construir, no tenés la capacidad técnica ni los materiales adecuados, es posible que la cúpula se termine cayendo, las paredes fisurando y sea todo un fracaso. Por eso que construir una cúpula en la época de los romanos da cuenta de la capacidad que ellos ya iban teniendo en la construcción. Bueno, vamos a ver entonces qué edificios hicieron los romanos en toda Europa, en el norte de África, en alguna parte de Asia Central, es decir, hasta el día de hoy, cuando ustedes tengan posibilidad de viajar, o sea, han viajado a Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, etcétera, etcétera, siempre van a encontrar la posibilidad de ver obras romanas. Y si se preguntan qué hace una obra de los romanos en España, bueno, es porque España era parte de Roma, del Imperio Romano.
Las obras que vamos a ver las vamos a ubicar en un periodo más o menos 300 años antes de Cristo, 300 años después de Cristo. La explicación es que para poder construir las obras que vamos a mostrar, el Imperio Romano tenía que aprovechar los tiempos de paz que tenía, porque el Imperio Romano estaba constantemente en guerra, conquistando, amenazado por otras tribus, defendiendo las fronteras, y todo eso generaba situaciones donde construir no era la prioridad. Pero hubo emperadores que durante mucho tiempo lograron establecer ciertas estructuras de paz y ahí sí se podía dedicarse más a la construcción. Bueno, este es otro dibujo del Imperio Romano. Vamos a ver entonces cuáles son las obras que hicieron los romanos, que son las que vamos a considerar. Basílicas. Las basílicas eran edificios en los cuales había prácticas de comercio, como si fuera un mercado, y también funcionaban como tribunales de justicia. Es decir, cuando había un juicio, había algo que resolver, un pleito, había que ir a la basílica. La basílica romana tenía esa función. Construyeron teatros similares a los griegos, anfiteatros, que es un invento de los romanos, que ya vamos a ver qué forma tienen, circos, que eran lugares para carreras de caballos, competencias, es decir, tanto el teatro como el anfiteatro como los circos tenían que ver con la distracción, el entretenimiento, la diversión. Arcos del Triunfo era una obra muy particular porque eran monumentos. Cuando los romanos ganaban alguna batalla, conquistaban algún territorio, había algún emperador que asumía el cargo, lo celebraban o lo recordaban construyendo un monumento. Ese monumento tenía una forma de un arco, ¿eh? Y se llamaban Arco del Triunfo porque en general se construían cuando se ganaba una batalla, obviamente. Después, por supuesto, construyeron templos. Y acá falta, se los voy a decir, también construyeron termas, que las termas eran como unos grandes clubes donde la gente podía ir a bañarse, a distraerse. Era parte de las costumbres que tenían los romanos. Y después hay obras que tienen que ver más con la ingeniería. Como los romanos iban conquistando nuevas ciudades, a esas ciudades los romanos ocupaban de dotarlas de cubrirles las necesidades que tenían. Entonces, por ejemplo, a todas las ciudades se encargaban de llevarle agua. Entonces aparecen los acueductos, que son obras de ingeniería magníficas que eran para llevar agua a las ciudades. También construían puentes, porque a medida que avanzaban conquistando o recorriendo el imperio, tenían que cruzar ríos, salvar bajos, entonces, bueno, aparecen los puentes. Y también van a construir kilómetros y kilómetros de caminos. Todas estas son obras de ingeniería, pero muestran también cómo los romanos se ocupaban de la infraestructura que se llama de una ciudad, que tenga caminos, que tenga agua, que tenga servicios. Bueno, esto ya lo nombramos. Las obras romanas en general van a ser de escala monumental, que se la relaciona con, es un símbolo del poder. Cuando uno ve una escala monumental es porque se está queriendo manifestar el poder del imperio. Nuevas técnicas constructivas, y básicamente la arquitectura romana es una arquitectura espacial en el sentido que los edificios, las basílicas, las termas, algunos templos, van a tener un gran espacio en el que uno entra al edificio. Para generar ese espacio se necesitaba mucho conocimiento, mucha saber de construcción. Por eso que las basílicas, las termas, todos esos lugares son lugares de un gran espacio, una gran espacialidad. Bueno, vamos a empezar por ver las obras de ingeniería que hicieron los romanos, que son muy singulares. Esto que ven acá son
el aspecto de los acueductos. Fíjense, uso de piedra, arco de medio punto y no hay mucho más para mostrarle como elemento. Donde el acueducto es una construcción que transporta agua. Entonces ustedes pueden preguntarse por dónde va el agua acá. Bueno, en realidad el agua va por acá arriba, por esta parte superior del acueducto. Acá hay una canaleta o un caño, por el cual va el agua que viene desde algún lago, desde algún río, y va hasta la ciudad. Lo que está haciendo el acueducto es llevar el agua. ¿Por qué es tan alto? Bueno, porque para llevar el agua a veces había que construir determinada altura para que el agua siguiera corriendo hasta la ciudad. Había que llevarla el agua. Entonces vamos a ver acá en este dibujito, por ejemplo, si los romanos construían esta ciudad en algún lugar de Europa, por ejemplo, tenían que llevarle el agua a lo mejor de un lago que estaba a 100 kilómetros. Entonces, bueno, había toda una obra de cómo se tomaba ese agua y esa agua empezaba a correr por canales, por conductos, y en algún momento aparecía esta situación, que por ahí había una hondonada, un pozo. Entonces, para que el agua siguiera corriendo, bueno, había que construir una obra de este tipo que son los acueductos. Y así lograr que el agua llegara a la ciudad, donde se guardaban algunos grandes tanques y después se distribuía por toda la ciudad. Hay acueductos romanos en muchísimas ciudades de Europa. Algunos todavía se siguen usando, es decir, todavía se usa ese sistema para transportar el agua. Ven, por ejemplo, esta es la ciudad de España, Segovia, y esto que se ve acá es el acueducto romano que cruza la ciudad trayendo el agua de algún lugar y llevándola hacia algún depósito. Es maravilloso porque estas obras tienen más de 2000 años y son hoy elementos turísticos y atractivos porque esa es la obra que hicieron los romanos. Es la muestra de su imperio, de su poder y de su voluntad de construir los servicios de una ciudad. A veces les muestro muchas obras romanas para esta idea de que no solo si van a España, sino que si van a Francia, Alemania, etc., siempre aparecen los restos de estos acueductos resueltos con piedra, con arco de medio punto, arquería, que es estos arcos que corren, y toda esta altura para ubicar el lugar por donde está corriendo el agua. Así que es una obra maravillosa desde el punto de vista de la ingeniería. Podría mostrarle decenas de acueductos que en algunos casos incluso funcionaban como puentes, porque se los hacía un poco más anchos y por ahí, por la parte inferior, podía cruzar, se podía cruzar con caballos o con carros y la parte superior llevaba el agua. Esto es en Francia. Esta es la otra gran obra que hicieron los romanos, que puede parecer una obra menor, pero fue clave para poder recorrer todo el imperio a caballo en esta época, caminando eventualmente. Se necesitaban caminos. Bueno, los romanos hicieron todo un diseño para que esos caminos fueran transitables. Entonces, bueno, con piedras, con adoquines, aparecen lo que llaman las vías romanas. Fíjense este mapa del Imperio Romano. Todas esas líneas que ven son caminos hechos por los romanos. Entonces, fíjense ustedes la voluntad de un pueblo que es básicamente guerrero, si se quiere, porque todas estas tierras las conquistaron con las legiones romanas, era gente que se entrenaba, eran profesionales de la guerra. Pero cada vez que avanzaban y conquistaban, había atrás un grupo de constructores o de ingenieros que se encargaba a su vez de toda esta situación. En este caso,
de construir caminos por toda Europa. ¿A dónde conducían todos esos caminos? A Roma. Por eso hay un dicho, cuando se dice todos los caminos conducen a Roma. Bueno, eso viene de que en el Imperio Romano todos los caminos permitían llegar a la capital del imperio, que era Roma. Hoy el turismo, por supuesto, saca provecho de las vías romanas que han quedado, y bueno, se recorren, se unen ciudades recorriendo esas vías romanas, que fueron construidas con tanta excelencia que todavía sobreviven y se pueden usar. Esto es maravilloso. Hay una vía que es muy famosa que se llama la Vía Apia. ¿Por qué? Porque llegaba desde Roma hasta un puerto en el Mediterráneo. O sea que la llamaban la reina de las grandes calzadas, porque tenía miles y miles de kilómetros. Bueno, y la otra gran obra de ingeniería que vamos a ver, que es parecida a los acueductos, pero las funciones son puentes romanos. Puentes romanos de piedra, de ladrillo, arco de medio punto. Y con estos recursos construían puentes donde había que cruzar un río, había que avanzar, había que seguir adelante. Hay puentes romanos por toda Europa, siguen resistiendo el paso del tiempo, son tan potentes que pueden pasar automóviles que no los afectan. Este es en España, esto es en Portugal, es decir, toda Europa ofrece la posibilidad de ver estos puentes. Bueno, la arquitectura como espacio, como generadora de espacios. Esto ya lo venimos hablando, a través de grandes muros, de arcos de medio punto y de bóvedas, y con el uso de la argamasa, se van a crear edificios que hasta entonces jamás se habían podido verificar, que es lo que vamos a ver ahora. En particular, para analizar los edificios, vamos a plantarnos en una ciudad emblemática que es Roma. Tengan en cuenta que Roma era la capital del imperio, es decir, Roma era extraordinaria. Para la época, el año 100, imagínense, Roma tenía 1 millón de habitantes. Es decir, ni siquiera hoy existen tantas ciudades que superen 1 millón de habitantes. Llegar a Roma era simplemente, la gente no creía que existiera una ciudad de esas características. Repleta de obras de arquitectura, repletas de templos, repleto de una arquitectura monumental que iban construyendo en gran parte los emperadores. Cada emperador que asumía se encargaba de construir su propia parte de la ciudad. Entonces llegó un momento que la ciudad era toda una situación de grandes templos, de grandes obras. Y fíjense en la escala, cuando hablamos de escala, fíjense el tamaño de la gente y fíjense el tamaño de los edificios, incluso levantados del piso. Bueno, cada edificio estaba manifestando el poder del emperador, el poder del imperio y demás. Uno de los sitios más emblemáticos de las ciudades romanas eran los foros. Foro se llamaba a una especie de plaza. Cuando hablamos de los griegos habíamos hablado del ágora como la plaza principal. En el caso de los romanos es el foro. Y el foro era una plaza alrededor de la cual se construían los edificios más importantes. La basílica, que era donde se hacía el comercio y demás, la curia, que era otro tipo de edificio civil, los templos, todo estaba alrededor del foro. Tengan en cuenta que los romanos eran hombres de ciudad, es decir, para ellos todo tenía que estar concentrado en la ciudad. Por eso los templos romanos no hay que buscarlos afuera
como sí estaban los templos griegos, fuera de la ciudad, sino que están dentro de las propias ciudades. Entonces ahí estamos viendo cómo era más o menos un foro romano. Era una plaza, que es el espacio central, que se ve acá, y alrededor de la plaza esa aparecía toda una serie de edificios, desde un templo hasta una basílica, edificios civiles. Bueno, y en el foro, por supuesto, la gente que se juntaba a hablar. Los romanos eran hombres de política, hombres de la discusión, de la guerra, bueno, tenían un montón de temas que se discutían en el foro. En general, en una época de paz, cada emperador se construía su propio foro, con lo cual Roma tenía 7, 8, 10 foros distintos. ¿A cuál más espectacular? Porque generalmente cada emperador quería superar el foro del emperador anterior. Así que bueno, por ejemplo, este es un foro de Julio César. Entonces acuérdense que foro hablamos de una gran plaza alrededor de la cual aparecía toda este poder de los romanos por hacer sus obras. Ya vamos viendo, por ejemplo, cómo los templos romanos eran muy similares a los templos griegos. Es decir, acá es donde se habla de la herencia o el impacto que generó la arquitectura griega en los romanos. El foro de Augusto, otro foro, templo, basílica. Bueno, así que los romanos tenían en Roma una situación arquitectónica de una gran riqueza que se concentraba sobre todo en los foros, que era además donde concurría la gente, donde se hacían las protestas, los festejos, etcétera, etcétera. En realidad, si ustedes tienen posibilidad de ir a Roma, lo que van a ver hoy de los foros romanos son ruinas. Sobre todo porque Roma fue varias veces invadida, fue varias veces saqueada, fue varias veces destruida. Con lo cual, para tener conocimiento de lo que eran estos foros, bueno, a veces nada más quedan unas pocas columnas, algunos escalones, y el resto es tener, a partir de esta columna, imaginarse la magnitud que tenían esos foros. En este caso, fíjense, este es otro de los foros que quedan algunas columnas, quedan restos. Todo lo demás que hay en Roma es parte de otra época posterior de la arquitectura. Pero la Roma antigua, la que estamos viendo en esta clase, lo que quedan son restos de lo que fue algo magnífico, ¿no? Incluso hubo épocas en la Edad Media donde adentro de los foros la gente construía sus viviendas, ponía sus corrales, es decir, se fueron degradando poco a poco a medida que Roma fue dejando de ser capital de un imperio. El foro de Trajano fue uno de los más grandes que tuvo Roma. Este es un plano que muestra los distintos edificios. Más que nada es que para que tengan en cuenta esta espacialidad y estos lugares que generaban los romanos. Esta es una bóveda, ¿ven? Un techo curvo. Las columnas están tomadas de los griegos, y este es un gran espacio. Lo que pasa es que este es un espacio semiabierto, todavía no es completamente cerrado. Bueno, foros, ruinas de foros. Y vamos a ver, y acá vamos a terminar la primera parte de la clase, las basílicas, que eran grandes edificios que se destinaban a actividades comerciales y actividades de justicia. Pero eran
grandes lugares porque la gente entraba tanto para lo que es la parte de comercio como para participar en un juicio, por ejemplo. Esta es la vista superior de una basílica, es decir, estamos viéndola como desde el aire. Esos lugares que ven acá son columnas. A la basílica se entraba por el costado, por este lugar, acá había puertas. Entonces uno entraba a un gran espacio y en los extremos de esos edificios había dos lugares de forma de semicircunferencia, donde se ubicaba el juez o se ubicaba eh, alguien que tenía que ver con el comercio del lugar. Pero lo importante de estas basílicas, este sería un dibujo de costado de cómo eran sus edificios, lo importante de esta basílica es el concepto este del espacio que generaban los romanos para sus actividades, unos espacios que hasta entonces no existían, de una escala realmente magnífica. Así que este es uno de los grandes edificios que desarrollaron los romanos, las basílicas romanas, a través del manejo de estos materiales. Bueno, ¿qué queda de las basílicas? Restos. Pero básicamente eran lugares impresionantes. Este es uno de los ábsides que le nombré recién, donde a veces se ponía la figura del emperador como la máxima autoridad, y después además había toda una situación de mármoles de distintos colores, brillos. Entonces, a la, al gran espacio que se generaba, se sumaba esta ostentación o esta muestra del poder de los romanos, porque estos mármoles generalmente los tenían que traer a veces de lugares muy lejanos del imperio, para usar mármoles de otros colores, de otros brillos, etcétera, etcétera. Esto es otra basílica en Roma. Fíjense el dibujo, lo que muestra es el espacio que generaban los romanos con estos edificios. Y para lograr estas alturas y estos espacios usaban estas bóvedas con los arcos de medio punto, distintas bóvedas que iban usando para generar estos espacios magníficos. Bueno, con esto terminamos la primera parte y ahora vamos a compartir en un momento, en una segunda clase, la segunda parte.